Bueno, entonces para iniciar la presentación de hoy, lo que voy a hacer es ya concentrarme en la relación de información en torno al libro After Pop de Eloy Fernández Porta. Eh, Sobre todo en este caso, como estableciendo una presentación a partir de reflexiones derivadas de autores que trabajaron con este documento y establecen como una serie de lecturas que permiten como entender el aporte o los aportes de este analista de la cultura español que básicamente busca entender la cultura, la influencia de la economía sobre la cultura, la influencia, no, la nueva o cierto tipo de nuevas, de prácticas políticas en la cultura que él está mirando, que es básicamente la cultura del siglo XXI. Es de resaltar la mayoría de analistas que reflexionan en torno a este trabajo de Porta es de resaltar la proveniencia generacional. Eloy Fernández Porta es un sujeto que podría ubicarse en la generación X, que este sujeto nació en Barcelona en 1974, ese tipo me lleva 2 años, en ese sentido estaríamos muy cercanos, pero, y aquí es muy importante la diferencia, como yo vivo, trabajo y más que todo, más que eso, crecí en un país claramente sometido por su dependencia económica tercermundista, es decir, la Colombia de finales de los 70 y sobre todo comienzos de los 80 donde yo crecí era supremamente pobre respecto a la Colombia que vino a darse después de la reforma neoliberal del gobierno de César Gaviria, década de los 90, que donde se viene a ver, no es que el país después de los 90 crezca y prospere, sino que el país desde los 90 empieza a recibir una mayor influencia de productos culturales primermundistas. En ese sentido se empieza como a nivelar el consumo. Sin embargo, Eloy Fernández porta parte de una línea de consumo de país de segundo mundo que vive y que vive e interpreta su infancia y su juventud en un entorno donde la influencia de los medios de comunicación es fundamental, tanto así que la palabra afterpop va a ser utilizada en gran medida siguiendo esa ruta. Básicamente la producción de medios de cultura popular, por un lado va a romper ese quiebre elitario o populista, desde el punto de vista que ustedes lo miren, donde se distinguía entre alta cultura y baja cultura, siendo la alta cultura la de las élites y sujetos que generalmente tenían o participaban en la regulación y la administración de los estados, y la baja cultura, masas populares, trabajadoras que en algunos casos elegían a líderes, en otros veían como entre ellos se repartían el poder y fornicaban entre ellos, sobre todo lo segundo. En ese sentido, esta lectura de Afterpop entonces va a, primero, diluir esa distinción, una distinción que para países como Colombia opera en términos de clase sobre todo, aunque en entornos con predominancia racial no mestiza también habría que añadirle el componente racista. En el caso de la forma como lo trabaja Porta, entonces le permite utilizar, por ejemplo, y ese va a ser un recurso que muchos vamos a aplicar, después utilizar o recuperar o sacar provecho, más bien sacar provecho de productos como cómics, novelas, películas de cualquier tipo de calidad y procedencia, música, sobre todo música contemporánea, no en el sentido de música experimental, sino de música pop contemporánea. Digamos que hoy en día que utilizaría Eloy Fernández Porta como música after pop, que en Colombia sirve para entender la apetencia de los colombianos por Tomás Uribe, el próximo presidente de ustedes.
no sé, el último álbum de un cantante vallenato absolutamente declarado paramilitar, el que sea. O no sé, J Balvin, eso, J Balvin como la banda sonora de la presidencia de su próximo presidente, no sé qué, hijo Uribe. Entonces, en ese sentido, cuando se establece esa distinción entre, perdón, se establece la disolución entre la distinción alta y baja cultura, se está estableciendo también una pregunta respecto a la cultura que se está viviendo, ¿no? Es como, bueno, yo cómo interpreto la cultura que vivo, cómo interpreto, cómo puedo criticar la cultura que vivo y especializando aún más la reflexión de portada. Las preguntas que podrían derivarse podrían ser dos, digamos que eso lo viene a destacar un autor como Roberto Lepari, que dice que en Afterpop Porta está preguntándose respecto a cuál es la literatura hoy, cuál es la literatura de su tiempo y cómo definir o redefinir la labor crítica para abordar esa literatura. Eh, a partir de esas dos de la respuesta que da esas dos preguntas, entonces podría derivar una tercera respuesta hacia la pregunta que buscaría entender cómo es la cultura del siglo XXI, cómo es la cultura de su tiempo. Y en ese punto entonces un autor como Miguel Espigado, un año después de que saliera Afterpop en 2008, Afterpop sale en 2008, Espigado lo opina en 2000, Afterpop sale en 2007, Espigado escribe en 2008, él va a explicar, va a incluir esta obra en una genealogía, entonces va a decir, ok, Eloy Fernández Porta escribe este ensayo y establece un punto de vista respecto a, o donde quiere establecer un punto de vista respecto al análisis de la cultura que está viviendo. En ese sentido, él podría hacerse equivalente a Humberto Eco, autor que hacia mediados o durante la década de los 70 o más bien bajo el influjo de la cultura mayo del 68, que era sobre todo como deconstruccionista y crítica con la cultura contemporánea, con su cultura, Humberto Eco escribe Apocalípticos Integrados, un libro desde cuyo título ustedes ya pueden marcar la necesidad de distinguir, hoy diríamos en términos de política colombiana, polarizar entre diferentes relaciones respecto a la cultura popular y la tradición. Entonces, ¿cómo nos resolvemos con la cultura popular y la tradición? O, ¿cómo nos resolvemos contra la cultura popular a favor de la tradición? O podemos establecer el otro punto de vista. En ese sentido, desde la mirada de apocalípticos e integrados, un reclamo de los elitistas va a ser la cultura de masas va a aniquilar la verdadera cultura. Y en ese sentido, la verdadera cultura es la cultura de las élites, la cultura que posee una gran tradición. La cultura de masas nos va a destruir y nos vamos a llenar de conciertos de eh, música joven o música urbana en entornos considerados templos de esta práctica musical. En ese sentido, estos sujetos van a ser los apocalípticos. Ellos van a ver en la cultura popular la desgracia de su tiempo. Los igualitarios seríamos los mamertos, los que consideramos que esa distinción está basada en aspiraciones de clase y nosotros vamos a creer como mamertos que somos que el admirar a la cultura popular aporta en identidad, nos aporta herramientas para construir nuestra identidad, nos aporta sentido generacional, digamos, si ustedes me hubieran conocido a su edad, es decir, 1900, década de los 90, 1994 en adelante, cuando la selección Colombia tenía un auge respecto a su desempeño, sobre todo por un impulso económico derivado pues, de la inversión del narcotráfico en clubes. Cuando la selección Colombia está en auge, en ese momento, en esa época, Guillermo Vanegas, más que odiar el fútbol, por pose intelectual, por pose de lector,
por simplemente ser un pedante en el barrio de mierda donde le tocó crecer, lo que hacía es no, me esforzaba por tener la camiseta de la selección Colombia, si fuera pirata, no me importaba si fuera pirata, no tenía como un problema con que no fuera la camiseta oficial, sino que pareciera la camiseta tal cual, y si se ponía de moda el pelo de Carlos el Pío Valderrama, yo también iba corriendo a buscar mi peluca amarilla, chuta, para ponérmela y asumir el pibe look y sentirme, por un lado, como el personaje de la cultura popular y por otro lado, asumir valores que él viene a representar. Es decir, Carlos El Pío Valderrama en la década de los 90, además de ser un jugador diestro, es decir, talentoso con sus extremidades y con su combinación cerebro-pies, también era un sujeto que operaba en términos ideológicos como calmado, inteligente, mesurado, tranquilo, negociador, al contrario de un sujeto que en esa época fue satanizado para mi generación como Armando Maradona, quien venía a hacer todo lo contrario, ¿no? Se la pasa con mafiosos, mujeriego, drogadicto, sí, buen jugador, pero no nos importa porque pues hace parte de ese tipo de argentinos que los buenos colombianos deben odiar en términos futbolísticos, porque pues básicamente esos argentinos nos desprecian, además porque nosotros, los colombianos de esa época, somos unos arrancados en términos de tradición futbolística. Entonces yo me ponía mi pibe look y jugaba la selección Colombia, y cuando la selección Colombia ganaba, no sé, por muchos goles a cero contra Argentina, estallaba mi espíritu de paraco y salía a volver mierda al país. Bueno, no al país, el barrio. Harina los ojos de los colegas, harina los ojos de la gente que no le gustaba el fútbol, patear carros, coger la bandera y hacerle así a la gente, no sé si alguien estaba trabajando, es como hijo de puta, ganamos, y aguardiente a las 10 de la mañana, y básicamente opero en torno a una reacción de mi generación, de personas de mi procedencia de clase, que consumíamos fútbol, ese tipo de fútbol, y decíamos, puta, eso es lo bueno de ser colombiano, miren la selección, miren a nuestros héroes desempeñándose y siendo lo que nosotros jamás vamos a hacer, pues porque somos unos pobres de mierda, somos clase obrera y no vamos a lograr superar o a escalar en la vía de mejora económica. Entonces, en ese punto yo sería un integrado absoluto, es decir, consumo fútbol, sé de fútbol, idolatro a autores de fútbol, ellos me aportan identidad o permito que me aporten identidad, y además de eso tengo otros sujetos con los cuales medirme. Entonces, si llegara un argentino en ese momento al barrio donde estábamos con su camiseta de Argentina, pues debería temer por su vida, porque seguramente una horda de Guillermos enfebrecidos y borrachos celebrando el 5-0, habríamos de acabar con él, pues porque quien lo manda jodernos, quien lo manda meterse en el entorno donde no debería estar. Somos sujetos absolutamente integrados, integrados en el sentido de no críticos, es decir, si yo fuera crítico diría como, yo mido 1,60 y no sé jugar fútbol, ponerme una peluca de payaso amarilla, brillante, ya sudada, porque esas pelucas pues la gente se las medía, ¿no? Y pues, entonces ya se la midieron otro, entonces ponerme una peluca con piojos de otro, me hace Carlos el Pío Valderrama, me eleva como ciudadano, me aporta en mi construcción moral. Es como, no, ponerme la camiseta de la selección Colombia me permitiría, bla, hartar por la mañana viendo el partido me permite, no, sí, sí, no ingreso entonces ahí. Componente crítico, lectura crítica más bien, más que componente crítico, lectura crítica respecto a la situación, devoro ese aporte que me da la cultura popular y asumo que ese aporte de hecho, me integra a la comprensión de esa cultura y me da incluso integridad, a mí me aporta integridad, me hace mejor. Entonces, digamos que estableciendo esa genealogía, está por Apocalípticos Integrados, Humberto Eco aparece After Pop de Eloy Fernández Porta. Entonces, la lectura que se va a hacer desde este artículo que les estoy mostrando de Lepari, va a decir, ok,
Ahí entonces Fernández portaba a proponer la categoría After Pop, el concepto de After Pop, como una crítica a esa lectura que no es capaz de ver la complejidad que hay en comportamientos como los de un joven bogotano que jamás ha salido de su país, que en la década de los 90 consume un producto que además es traducido globalmente para su deleite, que integra ese producto de proveniencia global para configurarse como sujeto y, por ejemplo, tiene prácticas de construcción de sentido. Entonces, en ese sentido, aquí ya no puedo hablar de mí porque no fui barrista, pero en ese sentido, la mezcla de prácticas culturales que se va a dar en contextos como el colombiano, que a partir de la década de los 90 abren sus fronteras para el ingreso de un variado tipo y nivel de culturas, de industrias culturales ajenas. En ese sentido, la recepción de cierta información configura la asimilación de ciertos contenidos para producir nuevo sentido. Entonces vuelvo al ejemplo de los barristas. Uno puede ver en los barristas básicamente a sus próximos asesinos, a los novios de su hija, a los vendedores de su droga, a los sujetos que le van a pegar a las 11 de la mañana con una sombrilla porque también bebieron a esa hora, o puede ver sujetos que, entonces aquí viene la lectura afterpop, como que yo puedo hacer la mirada clasista de soñeros, son diferentes a mí, o, ok, ellos, por ejemplo, consumen cierto tipo de cánticos que llegan por donde llegan para cantar como argentinos o imitar, sí, como pautas rítmicas de bandas de hinchadas de equipos en el cono sur para adaptarlo a Bogotá para insultar a otros. Entonces, una pregunta que sería desde aplicando un lente afterpop sería como, ok, ¿por dónde consumen la información para llegar a ese tipo de manifestaciones? No es simplemente el de Millonarios jodiendo al de Santa Fe, el de Santa Fe a Millonarios, amenazándose, sino mirando sus expresiones culturales, como ve, entonces, ¿por qué canal llegan a aprender a cantar como si estuvieran en un clásico River Boca? ¿Por qué saltan de esa manera? ¿Por qué se tatúan de esa manera? ¿Por qué utilizan cierto tipo de prendas, no sé, la marca Adidas en ciertos equipos, etcétera, dependiendo además de la proveniencia de quién hace los uniformes, bla, bla, bla? ¿Cómo utilizan esos elementos de la industria cultural para producir nueva cultura? Y aquí la lectura entonces no es como elitaria de, son unos llenos de mierda, son pobres, son de clases populares, sino más bien ese enfoque vendría a darse sobre todo como un proceso de análisis, comprensión y después un subtexto de ello va a ser el aprovechamiento de esas prácticas culturales para incorporarlas, para convertirlas en una práctica cultural que mucha gente de diferentes clases sociales empiece a asimilar y por supuesto mayores recursos para, 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 para las corporaciones, las iniciativas comerciales que se vayan por esa vía, por el aprovechar, el conocer al ñero para interpretarlo, sacarle provecho a su ñeritud y convertir esa ñeritud en un bien de consumo. En ese sentido, si ustedes tienen acceso a Netflix y ven una película sobre, ay puta, la acabo de olvidar, sobre cumbia en Guadalajara con muchachos que uno ve, hablo desde mis 45 años, que uno ve como sujetos que están cercanos a la delincuencia, consumo de drogas, no trabajo, de robos menores, etcétera, peinados que son como afeitados en la parte lateral de la cabeza, greña paisa, pelo parado, pintado de colorado, pues. Si yo miro esa película, se llama No estoy ahí, o creo no estar ahí, tiene que ver con el ser y estar. Parece como un título de un libro de Carolina Sanín, como estar siendo estando, no sé. Pero si ustedes buscan en Netflix y ven, ya no estoy aquí, gracias. Cuando ustedes vean esa película, la pregunta que ustedes deberían hacerse en términos de After Pop no es como, uff, qué gonorrea esa película, si vio ese man cómo se viste, sino, y ahí por ejemplo la mirada del director es muy,
es muy atractiva respecto a la forma como se acerca a esa población, la mirada del director, el tipo de película que produce, la narrativa que construye, el hecho de que esté en Netflix, todo ello al tiempo, permitirían comprender, no que, no solamente que quienes permiten la difusión de ese contenido en este medio, quieren que la juventud colombiana, latinoamericana, la juventud que consuma esa programación, se convierta en esos personajes, porque podría suceder, sino que además permite transmitir pautas de consumo cultural, cumbia, pautas de consumo cultural sofisticado y adaptado, entonces cumbia a la cual se le baja las revoluciones de las revoluciones originales para que dé cierto tipo de sonido, para que permita cierto tipo de baile, pautas morales, pautas de definición de juventud, paso a la adultez, choque cultural incluso, etcétera. Entonces, el mirar con un lente afterpop este tipo de productos nos permitiría entender por qué están, qué función podría cumplir y, por ejemplo, por qué están en Netflix. Y en ese sentido, eh, superaríamos la propuesta de la persona que anda con el palo de terciopelo inside el ano, súper estirado, súper claro respecto a los límites que tiene y donde él claramente ve como, no, 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 los ñeros allá, yo que tengo clase, cierto tipo de clase y represento la tradición, me hago a este lado. No, en este caso ya este tipo de productos y esta perspectiva se complejiza, ese más enriquecedor el análisis de diferentes productos culturales. ¿Ok? Eh, en ese sentido, entonces, la, la aplicación del concepto de afterpop es un juicio que critica como engolada, como pretenciosa, como ciega y como absurda esa crítica que se ampara desde la interpretación desde la tradición, desde lo que llamaríamos alta cultura. En ese sentido, lo que no se propone, es entonces la destrucción de ese límite. Primero, reconocer que sí hay alta cultura y baja cultura, pero reconocer también las mezclas que se pueden dar entre ellas, cómo hay flujos, hay niveles de influencia entre una y otra y cómo en la actualidad establecer que vivimos en un entorno de cultura netamente popular o de cultura tendente al preservar la tradición, que busque ser de élite, no podemos establecer esa unidad de medida. Esa unidad de medida no corresponde a nuestra época. En ese sentido, entonces, una de las recomendaciones, yo la veo más como un punto de apertura, es que se puede extraer significado teórico de cualquier manifestación cultural. Es decir, ustedes pueden evaluar negativamente, de entrada, un documental como el documental dedicado a Nicky Jam. Como, qué gonorrea. Pueden evaluarlo a partir de su forma, de su contenido, del tratamiento respecto a ciertos temas, ciertos asuntos que son bastante problemáticos, sobre todo respecto a ese tipo de industria cultural, la relación con el cuerpo femenino, con la sexualidad femenina, más que con el cuerpo femenino, la relación con pautas de comportamiento, la relación con normativas en torno a ley, y voy a hablar como papá viejo también, la dermografía. Entonces, bueno, y los piercings. Entonces, eh, órganos genitales femeninos, problemas no, la habilidad respecto al acceso al dinero, si es de los otros, igual. Eh, Cierta forma de aparecer públicamente, decoración corporal. No, ya, con eso. Entonces, esas pautas, si las desprecio, no me permiten entender ni siquiera esa cultura, sino la influencia que esa cultura tiene o la manera en que lo producido en esa cultura afecta a otras y cómo a partir de ahí salen nuevos productos. Y en ese sentido, la producción de sus letras, sus videos, incluso sus series musicales, nos permitiría también ilustrar o comprender cierto tipo de comportamientos o manifestaciones culturales o más amplios, económicas o más amplios, políticas, en un contexto como el nuestro. Entonces, entender el reggaetón
no como una plaga paisa, como la nueva plaga paisa después de los hispanos, sino entenderlo como una manifestación de, y aquí entonces trazamos una línea grandísima, prácticas juveniles, música urbana, interpretación de viejos respecto a cómo los jóvenes deben manifestarse, difusión en medios masivos, etcétera, etcétera, etcétera. El entender eso o el permitirse entender eso daría lugar a comprender, por ejemplo, la paisanidad de hoy. Digamos que ahí desde esa perspectiva, no, Paula Andrea, más que decir, es horrible de entrada, como qué maldita mierda, lo que se podría Sí, buscar desde estos yo estoy de espacios, acuerdo. permítame un momento, lo que se busca desde estos espacios no es tanto ver como, oh Dios mío, el reggaetón nos va a arrasar y mañana vamos a amanecer reggaetoneros porque nos van a disparar el rayo reggaetoneador, sino más allá de eso, la recomendación que hay es cómo pensamos esa cultura más allá de que nos va a reggaetonizar. Es decir, cómo sacamos provecho de la comprensión de esa cultura. Es decir, no les estoy pidiendo que escuchen a Nicky Jam. Ese es su puto problema. Todo el mundo tiene esos placeres ocultos. Ok, no hay lío. Yo escucho a Maluma, todo bien. Quiero parecerme a Maluma. Estoy más cagado. Pero en ese sentido, más allá de la recomendación de, porque en ese sentido, miren, por ejemplo, el hecho de que se trate en una clase de formación en pregrado este tema, como el profesor está recomendando, está analizando esos productos culturales porque quiere que los consumamos, porque ellos nos elevarían en la comprensión de lo colombiano o de la espiritualidad actual, etcétera, o cuál es la intención de este sujeto para tocar ese tema. Entonces la mía es, más allá de que ustedes metan la cultura musical que metan, es dense la posibilidad de comprender esa cultura para saber cómo utilizarla en provecho de la comprensión de un entorno mayor. Voy a poner un ejemplo que en el caso de entornos politizados, radicalizados colombianos, sería un anatema. Es como pedir en ciertos entornos de formación, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Militar Nueva Granada, ¿qué más? Dejemos esas dos. Pedir en esos entornos que se estudie, se lean biografías de líderes, comandantes guerrilleros, excomandantes guerrilleros y candidatos presidenciales, los informes de justicia y paz, los informes desarrollados durante el gobierno Santos a partir de testimonios sacados del conflicto. Pedirle a esas personas que lean eso es como, nos están metiendo mamertismo, nos están disparando el rayo mamertizador, etcétera. Y en ese punto lo que hay es un cierre que impediría el conocimiento del otro, en el caso de ellos, para comprenderlo y quizá sofisticar su discurso político. En ese sentido, en muchos entornos del petrismo también y de la izquierda más tuitera del país, sucede exactamente lo mismo. Decirle como marica, le hace una biografía de Uribe, pro Uribe, para que usted entienda por qué la gente quiere tanto a ese asesino. Es como, no, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero ¿qué sucede? Es lo mismo. Y es como, usted es un tibio, la misma cosa. O sea, eso va por lado y lado. Entonces, más allá de que se quiera incidir en la modificación de gusto, insisto, ustedes tienen el gusto que les dé la gana, es más, entender ese fenómeno para poder ampliar la comprensión respecto a otro tipo de fenómenos. Ahí, entonces, esa categoría, la de darle apertura a ese tipo de fenómenos para analizarlos, va a llevar, por ejemplo, a que se pregunte respecto a qué es o cómo opera un intelectual en la actualidad, cómo opera un intelectual en el siglo XXI. Ahí entonces, para responder eso, se va a mirar hacia el siglo XX y básicamente la figura, la caricaturización, la popularización de la figura del intelectual a lo largo del siglo XX implicaba, uno, que el sujeto escribiera; dos, que el sujeto hiciera una crítica de la realidad desde su producción escrita; tres, que ese sujeto develara mecanismos de opresión que se daban a diferentes niveles, no solamente a nivel de producción cultural, sino también de dominación política, también de dominación económica, desde la dominación económica. En ese sentido, si ustedes miran, por ejemplo, biografías de autores como
García Márquez, Monterroso, Cortázar, Borges, los que podríamos enmarcar en el boom latinoamericano, podríamos ver que ellos no solamente hacían novela, no hacían ficción solamente, no hacían poesía solamente, sino que también trataban de incidir en la realidad con sus opiniones, por supuesto, poniéndolas a circular en diferentes medios. Para el caso nuestro, Gabriel García Márquez no fue solamente, él de hecho era abogado, entonces no fue solamente un abogado letrado, formado literariamente para publicar sus novelas, sino que también era un abogado novelista que opinaba en prensa y de hecho después hizo prensa. Él alcanzó a fundamentar, a participar en las juntas directivas de revistas y de canales de televisión para el caso colombiano. Ese sería como el intelectual del siglo XX. Entonces, ahí, teniendo en cuenta como en retrospectiva esa figura, ¿cómo sería entonces la del siglo XXI si nadie lee, si todo el mundo escucha reggaetón, si Nicky Jam es el canon de la música, digamos, para Colombia, y eso, para Colombia, y si la prevalencia de ciertos contenidos a través de lo que conocemos como redes sociales predomina, si esa prevalencia es la que determina el devenir o la interpretación de la realidad para muchísimas personas. Entonces, ¿cómo ser intelectual o cómo sería ese intelectual en el siglo XXI? Entonces, pues básicamente esa esa pregunta, al ponerse en contraste con la del pasado, implica la desaparición del intelectual del pasado, es decir, el letrado, el que escribía, el que hacía de su práctica artística un performance político casi que permanentemente y básicamente iba a entender a ese tipo de intelectual, el intelectual sobre todo que manifestara desprecio con respecto a las masas, iba a entender a ese intelectual como un aristócrata y lo iba a mirar, lo habrá de mirar con sospecha. El intelectual del siglo XX, del siglo XXI, mira el intelectual del siglo XX y dice como, sí, haces una lectura de la realidad, mides la realidad, quieres interpretárnosla, pero tienes un dejo de desprecio clasista o racista con la clase social o de la que surgiste o a la que estás mirando. En ese sentido, intelectuales que salen de clase popular y logran escalar eh, económicamente o socialmente, van a tener que analizar constantemente ese proceso como, bueno, y entonces yo cómo me relaciono con la clase de la que salí, yo cómo le hablo a la gente de mi barrio si son brutos, les gusta Nicky Jam, toman águila y les encanta la selección Colombia y saben en términos filosóficos de la selección Colombia tanto como deberían saber de Hegel, por ejemplo. Entonces ahí se cuestiona ese modelo primero y después lo que va a hacer lo que podría permitir o dar salida o sí, posibilitar el accionar de ese intelectual en el siglo XXI podría ser el hecho de ser un sujeto que entienda el consumo actual. Entonces, ¿cómo así? Volviendo al reggaetón que a ustedes les apasiona. Si de entrada, sin conocer productos del reggaetón, sin conocer la industria del reggaetón paisa, sin conocer autores, influencias, temáticas, sino simplemente mirándolo desde una perspectiva, desde un punto de vista cuya perspectiva me da como una cortedad, una mirada sobre la superficialidad del fenómeno. Si hago esa lectura, estaría estableciendo un corte, estableciendo el hecho de que yo poseo superioridad porque no me gusta el reggaetón respecto al reggaetón, a ese tipo de reggaetón y sus usuarios. Entonces ahí me elevo, me distancio y me elevo y en esa curva ascendente no podría llegar a entender el éxito de esa música. La vería, pasaría a verla entonces desde un punto de vista godo, es decir, el palo empieza, el palo de terciopelo se inserta y empiezo a ver con animosidad, con sospecha, con desprecio, sin ninguna posibilidad de valorarla, ese tipo de música. Entonces ahí es como, sí, pero
no es tan inteligente ese punto de vista, no es tan inteligente ese enfoque. ¿Vale? ¿Hay preguntas hasta ahí?